siempre tuve experiencias, porque cuando iba a la iglesia siempre tenía muchos ataques en sueños, sobre todo en sueños, tenía muchos ataques en las noches, fue algo tan real que Dios permitió que yo no hablara lenguas angelicales, sino terrenales, Wow. porque yo empecé a hablar en inglés y yo nunca hablaba inglés. Era toda una persecución donde yo empecé a ver sombras, empecé a oír, los demonios me atormentaban en las noches. Y era tanto que yo no podía dormir. A veces yo amanecía despierta porque venían espíritus, se tiraban encima de mí, me movían la cama, hasta me caía de la cama, tocaban la puerta. Pero en una ocasión había un cuadro en mi casa que yo lo tenía en el cuarto y estaba frente a mí. Y yo decidí guardarlo y lo puse debajo de mi colchón. Bendiciones, buenas noches, bienvenido a este su canal Pedro el Heraldo, un canal de música urbana cristiana y que trae un contenido también para acercarte a Dios. El día de hoy traemos una sesión que a muchos le encanta y es la vida de un profeta. Y hoy nos engalana la sesión la hermana Mary Lady Peña. Bienvenida, mi Amén, hermana. muchas Bendiga. bendiciones. Mi hermana, y entrando de una vez en materia, ¿dónde se cría Mary Lady? ¿Dónde vivió su niñez Mary Lady? Bueno, mayormente yo nací aquí en el ensanche Isabelita, Santo Domingo Este. He vivido en diferentes partes, vamos a decir, de Isabelita, pero mayormente en esta zona, en el ensanche Isabelita. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos en total 6 hermanos, 4 de padre y madre y 2 que fueron fuera del matrimonio. Ok, bien, bien, perfecto. ¿Y cómo se dio esa niñez de Mary Lady? ¿Cómo fue? Bueno, puedo decir que en un momento mis padres no eran cristianos, principal en mi principio. Me crié en un ambiente no cristiano, pero sí con conocimiento, vamos a decir, acerca de Dios. Porque siempre tuve personas alrededor que me llevaban a la iglesia cristiana. Desde niña me llevaban a la escuela dominical. Y ahí entonces tuve los primeros conocimientos acerca de Dios. Ok, ¿y hubo algo en su niñez que usted entiende que el día de hoy expresó su llamado? ¿Pasó algo en su niñez que usted dice, wow, eso me marcó en aquel tiempo y hoy yo soy quien soy en Dios por eso que me pasó? Algo que usted pueda Bueno, contar. entiendo que es como dice la Biblia, que cuando tú instruyes al niño en su camino, no se va a apartar de él. Y Amén. le doy gracias de verdad a Dios y a esas personas que me acercaron a Dios, que me llevaron en algún momento determinado. Porque yo después, bueno, en mi adultez, dije, wow, pero ¿cómo yo he llegado hasta aquí? Y recordando esos momentos, me recuerdo que había una vecina que siempre me llevaba a la iglesia, pero ella era maestra. Y ella siempre a sus clases me llevaba. Y yo siempre la veía a ella dando clases de seminario incluso. Y yo siempre pensaba, decía dentro de mí, algún día me gustaría ser como ella, dar clases como ella. Wow. Y tuve un tiempo donde siempre ella me llevaba a la iglesia, después me mudé del sector, entonces como que me desligué de eso, pero el conocimiento estaba ahí. Entonces en mí siempre había como esa necesidad de Dios, porque ya había una semilla de Dios en mí. Y siempre, si me predicaban la palabra, nunca decía que no, vamos a decir, de cualquier religión, porque entendía que no importa, que es de Dios que me estaban hablando. Y siempre fui cultivando esto, aunque mis familiares en sí no eran cristianos. Wow. Sí, no, realmente eso, aparte de crear una semilla, te da a entender a ti que hay un ente de una deidad más grande que Sí, nosotros y que hay una creación que que tiene sentido en nuestra vida. Y eso es importante que nos instruyan, como la Biblia dice, que nos lleven a la iglesia, nos claro. instruyan, que cuando estemos grandes mire el resultado. Aquí estamos, yo también soy fruto de una escuela bíblica Sí, donde nos llevaban a todos los niños y nosotros, atentos a que íbamos era a comernos lo que nos daban en la escuela bíblica, sí, pero al sobre fin y al cabo todo. nos dejaron, nos Sí, fueron claro. sembrando a Dios y hoy mira el fruto, estamos aquí. Así es. Entonces, ¿cómo llega, Mary, tu conversión? ¿Cuándo te conviertes? Bueno, realmente fue un proceso, como les decía, tuve un tiempo donde iba a la iglesia cristiana, luego mis padres se mudan, nos mudamos a otro lugar. Allí como que ya no tenía quien me llevara a la iglesia, Wow. pero es allí donde conozco lo que son los testigos de Jehová. Entonces ellos siempre me iban a mi casa, me daban estudios. Ya más o menos yo como que me estaba convenciendo de cómo pertenecer a ellos, pero habían ciertas cosas que ellos me decían que yo
no las aceptaba. ¿Por qué? Porque ya tenía una base cristiana, que Exacto. gracias a Dios eso me ayudó. Entonces cuando vuelvo aquí a la Isabelita, todavía me siguen dando seguimiento, los testigos de Jehová y todo eso. Entonces es un momento como que ya yo me compenetro más con ellos. Y ya yo le digo, bueno, me gustaría como pasar al próximo nivel, me gustaría bautizarme. Porque fui como a una reunión de ellos y vi bautizo y dije, oh, como que me gustaría bautizarme. Entonces, cuando voy a dar ese paso, entonces hay como un cambio en mi vida, donde luego viene nuevamente, o sea, Dios como a conectarme con la iglesia evangélica. ¿Y cómo se dio eso? Primero yo, como decía, yo siempre, aunque no, o sea, aunque no tenía como esa, vamos a decir, esa familiar, o sea, no me estaba congregando en una iglesia cristiana, pero ya tenía la base de que sabía que había que orar, que había que pedirle a Dios. Yo me acuerdo que en una ocasión yo misma dentro de mí le pedí a Dios y le dije, Señor, si es tu voluntad, o sea, yo me quiero bautizar, pero si tú no quieres que yo me bautice en esta iglesia, permite. Oye, pedí algo como difícil dentro de mí, ni siquiera lo mencioné. Dije que aparezca una iglesia nueva. Esa fue la señal que yo le pedí a Dios. Señor, que aparezca una iglesia nueva. Y yo me olvidé de eso. Entonces como que pasaron las semanas, ya yo estaba en el proceso de, a mí me dijeron, no, vamos a venir y te vamos entonces a empezar a dar otro libro para que tú entres entonces en ese proceso del bautismo para los testigos de Jehová. Claro. Entonces ahí fue donde surgió la iglesia del pastor César Cruz, que era en su principio el buen pastor. Y me dijeron de esta iglesia, mira que es una iglesia nueva y esto. Al principio yo no quería ir y todo. Pero luego me di cuenta cuando ya, entonces como quien dice, ya Dios me había como envuelto en ese movimiento. Yo dije, pero Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Inmediatamente yo acepto a Cristo en esta iglesia, yo me siento preocupada también, porque tenía un compromiso con ellos, Dios con mío. los testigos de Jehová. Ellos me daban seguimiento, me daban reuniones todos los martes, iban a mi casa, estudiamos la palabra. Y Dios como que permitió, como que organizó todo, porque esas personas una de las personas que me daba el estudio se enfermó en esos días. Y duró 3 meses para ir a mi casa. Los 3 meses que Dios trató conmigo. Dios mío. En esos 3 meses yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. O sea, Dios cambió todo en un momento, pero permitió prepararme para cuando llegara ese momento de volver a ver a esa persona y de poder también refutar todas aquellas cosas que me iban a decir, porque esa persona no podía creer cuando yo le dije, no, lo que pasa es que ahora yo acepté a Cristo y ahora yo estoy en una iglesia cristiana. Y todo eso fue como un proceso fuerte, pero Dios me preparó a través de muchas experiencias que tuve antes de. No sé si la pregunta sea un poco capciosa. Y cuando tú le dijiste que aceptaste al Señor, ¿se puede saber cómo fue su reacción? Bueno, lo primero es que me empezaron a decir acerca de muchas cosas que nosotros creemos, que ellos dicen que no es así, que eso de hablar en lengua de demonios. Y fue algo, o sea, fue algo muy controversial, porque yo le dije, entonces, por eso digo que Dios me preparó, porque yo dije, en un mes Dios me bautizó en el Espíritu. Dios mío, qué Pero no poderoso. tanto me bautizó en el Espíritu, sino que me dio la interpretación de lo que yo hablaba. Por eso cuando ellos me dijeron, no, lo que pasa es que esos son demonios que hablan, porque ellos ni siquiera saben lo que dicen. Y yo dije, no, no es así, porque Dios me dio la interpretación de lo que yo hablaba. Entonces no son demonios que hablan a través de esa persona. Tú sabes que a mí me pasó más o menos así. Yo estaba en un culto en La Toronja y una persona se paró a hablar en lengua y nadie entendía, pero Dios me estaba dando la interpretación a mí. Sí. Y cuando yo no hablé, Dios me dio un empujón hasta pararme. Eso es una cosa increíble. Sí. Y él hablaba en lengua y yo hablaba yo traducía. O sea, porque cuando se habla en lengua para ti, eso es algo íntimo. Pero cuando tú te paras en medio de un culto a hablar en lengua, tiene que haber alguien que traduzca. Y eso pasó así. O sea, no es lo que te estaban diciendo, No, pero claro. Dios llega justo a tiempo. Exacto. Y tú pusiste una demanda que tú querías que Claro, pasara eso. claro. Y ahí llegó Generación de Gloria, que Así antes es, era el buen pastor. verdaderamente, ¿no? Y que en la manera en que Dios lo hizo, tanto yo le pude refutar eso porque fue algo tan real que Dios permitió que yo no hablara lenguas angelicales, sino terrenales.
porque yo empecé a hablar en inglés y yo nunca hablaba inglés. Y me acuerdo que el pastor, como venía de Estados Unidos, sabía, y la pastora Diva. Y todo lo que Dios me iba hablando, yo iba hablando, lo iba traduciendo yo misma en ese momento. Dios Y mío. ella era testigo de que yo lo estaba hablando en inglés y que el inglés que estaba hablando era un inglés americano. Nativo. Exacto. Dios mío, Entonces poderoso. fue algo que entiendo que Dios colocó todo para que no hubiera dudas y para darme a mí también el valor de poder enfrentar esto, porque yo me sentía ya muy comprometida, vamos a decir, con ellos, o sea, la parte sentimental. Pero entiendo que cuando uno clama a Dios, cuando uno pide a Dios verdaderamente, Señor, ayúdame a conocer la verdad, Dios te va a encontrar con la verdad. Wow. ¿Y Así es. qué vivencias espirituales ha tenido que nos pueda edificar al público que nos escucha en los caminos? ¿Le ha pasado algo que tú puedas contarnos? Exacto, puedo decir que desde niña siempre tuve experiencias porque cuando iba a la iglesia siempre tenía muchos ataques en sueños, sobre todo en sueños, tenía muchos ataques en las noches y después yo decía, o sea, pude comparar eso porque cuando no iba a la iglesia no pasaba nada de eso, pero cuando volví a la iglesia, sí, volví y tenía esos ataques. Incluso llegué a tener visiones, pero yo no lo entendía, porque todavía no tenía como un conocimiento concreto de lo que era Dios. Pero cuando me convierto, a la edad de 14 años, empiezo a tener las mismas experiencias que tuve cuando era niña. Wow. Pero ahí ya yo tenía una mente, claro, está más abierta. Y empezó a ver todas esas cosas que yo digo, Señor, pero entonces esto era lo que me estaba sucediendo. Como les decía, mis padres no eran cristianos, tenían otras, vamos a decir, creencias, como el pueblo dominicano, muchos de nosotros hemos creído, ¿verdad?, en imágenes y cosas así. Pues en mi casa habían ciertas imágenes Okay. en las cuales, vamos a decir, ellos creían en ese momento. Y cuando yo vengo a los caminos de Dios, pues yo empiezo a tener una guerra espiritual, donde ya entonces ya yo no podía tener paz, yo no podía dormir. eh, era, era toda una persecución donde yo empecé a ver sombras, empecé a oír, los demonios me atormentaban en las noches y una serie de cosas hasta que verdaderamente sucedió una liberación de la cual pude tener en un Sí, momento. pero lo que pasa es que tú empezaste una guerra con algo que estaba en su casa. Porque Exacto. esos letreros, esos cuadros estaban en su terreno. Y tú llegaste y rompiste el terreno. Por eso no te iban a celebrar eso que tú hiciste. Porque recuérdate que cuando tú te conviertes serán salvos tú y tu casa. Sí, Ya empieza un propósito que lo va a cambiar todo y lo cambió exacto. todo. Por eso yo lo último que hice en mi casa, aunque creo que la parte que tú mencionas más es la parte católica, ¿verdad? Que son cuadros de Jesús y Sí. cosas así, no es como la parte mía. La parte mía eran cuadros de esos arcángeles No, que y son... había de eso Ah, también, bien, bueno. una composición. Y lo último que Dios me dijo antes de que mi papá partiera de esta tierra fue, ve y sácalo. Dios me dio la autoridad, ve y sácalo. Y después que yo lo saqué, mi papá duró, creo que 1 mes y medio vivo. Mi papá sufría, mi papá no dormía. O sea que sí, ellos están entronados y quieren mantenerte sufriendo. Pero cuando tú Sí. te rebelas, ahí viene la guerra. Sí, verdaderamente fue una batalla, pero entiendo que Dios no te da guerras que tú no puedas ganar, batallas Amén. que tú no puedas ganar. Porque en ese momento, créeme que yo pensé volver atrás, porque yo decía, pero esta guerra yo no la tenía cuando yo estaba en la iglesia, cuando no estaba en la iglesia, yo no oía nada. Y era tanto que yo no podía dormir, a veces yo amanecía despierta porque venían espíritus, se tiraban encima de mí, me movían la cama, hasta me caía de la cama, tocaban la puerta. Fueron tantas cosas que incluso me llegaron a decir que yo me estaba volviendo loca, pero yo sabía que no, que todo lo que yo estaba viviendo era real. Y me recuerdo que en un momento yo fui a un retiro de 3 días, porque qué pasa, en mi casa yo oía un espíritu que caminaba todas las noches hasta amanecer. Y yo me fui a un retiro, me acuerdo, de San Cristóbal. Y cuando estoy allá, ese mismo espíritu fue allá donde yo estaba. Dios Y mío. yo decía, wow, Dios mío, es que
¿qué yo voy a hacer? Porque esto anda detrás de mí. Y yo llegué a ungir la casa, a reprender, a ungir a todo y nada pasaba. Muchas veces se iba por tiempo, pero volvía. O sea, yo puedo decir que duré como un año y algo en ese proceso. Donde yo decía, Señor, entonces, ¿qué pasa? Ahí empecé más a buscar, a meterme con Dios. Llegó el momento donde ya mis padres decidieron sacar esas imágenes, pero todavía eso seguía ahí porque había una puerta abierta. Había un portal abierto. Exacto, entonces pero se había botado todo aparentemente, pero en una ocasión había un cuadro en mi casa que yo lo tenía en el cuarto y estaba frente a mí. Y yo decidí guardarlo y lo puse debajo de mi colchón. Wow. Pero ya yo me había olvidado de eso. Y lo que yo no sabía mientras yo tenía todas esas experiencias es que ese cuadro estaba debajo de mi colchón, yo estando en la iglesia. Y en una me acuerdo yo y digo, pero Mary, levanta el colchón. Y cuando veo, tremendo cuadro ahí. Y yo digo, Dios mío, pero mire, esta es la batalla, vamos a sacar este cuadro. Y fue otro proceso, sacar ese cuadro y todo, y deshacernos de él. ¿Pero tú lo hiciste inconscientemente, lo del cuadro, o Porque cómo le fue? tenía temor cuando eso no era cristiana todavía. Ujú. Entonces, como no quería tenerlo enfrente, porque llegué a verlo, vamos a decir, moverse y todo, porque hay personas que quizá no van a escuchar que creen que esto no es real. Pero hay personas que como yo han vivido experiencias espirituales y saben que sí, que así como existe lo de Dios, existe las tinieblas también. Y que ellos también operan. Entonces yo pasé también por un proceso de liberación, porque no era solamente que esos espíritus se movían en mi casa, sino que algunos de esos espíritus también estaban dentro de mí y yo no lo sabía. Dios mío. Entonces recuerdo que en muchas ocasiones yo fui libertada en la iglesia. Y yo caía, volvía, siempre como que en cada culto era liberada. Yo le dije a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque ese espíritu viene a mí siempre. Incluso tuve una experiencia donde literalmente un espíritu se entró dentro de mí. Donde yo estoy en la madrugada, siento que eso viene. Y se tiró dentro de mí como que me dio ese golpe en el pecho. Eso entró dentro de mí de repente. Y yo dije, Dios mío, ya entró dentro de mí. Y al otro día, así mismo, yo caí en el piso, endemoniada. Pues, porque fue un proceso de liberación, vamos a decir, donde el mismo Dios también trató conmigo, porque tenemos que entender que la liberación no es solamente que una persona ore por ti y ya, no. Hay que saber qué puerta tú le abriste para que ese espíritu entrara dentro de ti. Exacto. Entonces, en mí habían puertas abiertas que yo no las sabía. Y poco a poco Dios me fue mostrando. Que una de esas era también que había un agua en mi casa, muchos conocen esa agua, una agua de olor, que a mí me gustaba porque para mí eso era natural. Y recuerdo yo que ese día iba a la iglesia y me le unté. Me lo untaba por el cuello y todo. Pero cuando yo llegaba a la iglesia caí endemoniada nuevamente. Hasta que después Dios me hizo entender que esa agua es la que está ungida para los demonios. Y por eso era que yo tenía esa reacción. Es que tú ibas bañada de ese ritual. Exactamente. Dios mío, Mary, pero Entonces fue un proceso un poco, vamos a decir, largo, donde mi familia no creía, me decía, no, tú estás volviendo loca. Pero hubo un momento, incluso cuando yo me fui a ese retiro, que le decía allí donde me percibió ese espíritu, yo dije, bueno, Señor, si yo estoy loca entonces, que ese espíritu que a mí me está persiguiendo lo persigue ustedes. Y recuerdo yo que yo me fui, pues esos 3 días no pudieron dormir en mi casa, porque los demonios hicieron fiesta. Dios mío. Y después cuando yo vine, mira, llévate tu demonio, que no lo aguantamos. Y esto, ustedes ven que no era yo que me lo estaba inventando, que es real. Y verdaderamente llegó un momento que yo decía, Señor, ya no aguanto más. Pero, ¿qué pasa? Todo esto era un propósito de Dios, para yo conocer más de Dios, para yo también, claro está, sacar esos espíritus de mi casa y que a través de mi liberación también mi familia pueda ser liberada. Claro, porque como así se abrieron portales y puertas que no que impedían el crecimiento espiritual. Así mismo cuando Dios Sí, entra a tu vida, es como Jesús con el templo, cuando lo tenían como un mercado, empieza limpiando. exacto, Y la liberación llega, empieza por ti, pero sigue a tu generación exacto. y se rompe un ciclo.
Ya lo que venía en una generación de maldiciones Claro. va a ser de bendición. Hay un antes y un después en Amén. tu vida. Ya tu hija rompió eso, tu Claro. esposo no recibe eso, porque Exacto. tú rompiste, porque tú permitiste que Dios rompiera esa cadena que venía. ¡Wow! Exacto. ¡Qué Entonces yo gloria! quiero que entiendan, la gente entienda que si estás pasando por un proceso de esta magnitud, no es porque Dios quiere que te quedes ahí, no es porque tampoco tenemos que entender, no es engrandecer las tinieblas, es que Dios quiere que tú conozcas también el reino del mal, que de dónde Dios te sacó y lo que Dios quiere hacer contigo, porque entiendo que si Dios ha permitido que nosotros tengamos ciertas vivencias, es para que podamos libertar a otros. Así es. Dios permite que nosotros tengamos experiencia en estos caminos y para que otros puedan también ser edificados. Y todo lo que nos pasa en nuestra vida hay que darle gracias a Dios, porque Dios Exacto. la permite por alguna condición, pero es para ser de bendición. Así es. Mary, y entonces, ¿cómo tú entiendes? Dios te tiene predestinado desde el vientre, nos elige, y yo entiendo que pasan cosas en nuestra vida que uno inevitable no estar en el camino. Entiendo que sí, que desde antes de nacer ya Dios te ha elegido, como lo hizo con Jeremías, le dijo, desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. También la palabra en Efesios nos habla sobre eso, de que fuimos predestinados. O sea, Dios no está jugando contigo, tú no eres un error de la vida, no viniste al mundo por venir, sino por un propósito. Y yo entendí que desde niña ya Dios me había elegido por muchas experiencias que había tenido. Entonces, como les decía, luego que estoy en ese proceso de liberación, ya yo digo, he orado, he hecho ayuno, he traído gente a mi casa para que ore, para que haga muchas cosas, porque tienes que entender que hay cosas que otros no lo van a poder hacer por ti, que tú tienes que hacerlo tú. Así es. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú profundices más, que le busques más, y es ahí donde va a venir el encuentro con Dios. Llegó ese momento a mi vida donde yo decidí, no, yo tengo que buscar más de Dios entonces. Entonces me puse a orar más en las madrugadas. Aunque eso venía siempre, vamos a decir, porque mi casa era de zinc, escuchaba todo eso, tirarse sobre el zinc, caminar, una serie de cosas. Yo seguía orando. Y recuerdo que en una ocasión, una hermana en ese momento, profeta de Dios, me dijo, Mary, tú vas a tener una experiencia con los ángeles. A los ángeles van a ir a tu casa. Wow. Y me acuerdo que esa noche, mientras yo oraba, lo primero fue que cayó algo encima de la casa y inmediatamente sentí esa opresión demoníaca. Y digo, Señor, Dios mío, otra vez, y empiezo a orar, reprender. Y de un momento a otro veo que todo cambia. Todo cambia, empiezo a escuchar una melodía. No sé si he escuchado como una caja de música en algún momento. Sí, sí. Y yo diría que no es precisamente una caja de música, pero lo compararía con eso. Porque lo que se oía eran muchos violines y era una música que llenaba toda la casa. Y esa música, si me acuerdo, eran las 4 de la mañana hasta que amaneció. Yo la oía sonando, sonando. Y el Espíritu Santo me decía, esos son los ángeles que están aquí. Yo decía, Dios mío, fue tanto que yo duré 2 semanas así mismo, todas las madrugadas, escuchando esos ángeles, esa melodía. Y esta fue la liberación que Dios trajo a mi casa. Porque a partir de ese momento nunca más yo volví a escuchar nada. Nunca más volvió nada a molestarme. Porque esa fue como una liberación que Dios hizo en ese momento. Y verdaderamente a partir de ahí entonces empiezo a tener muchas experiencias con Dios, donde Dios me habla acerca del propósito que tiene conmigo, donde me entrega dones. Por eso yo le digo que Dios habla también a través de sueños, porque dones que Dios me lo entregó en sueños. Y luego entonces lo vi materializarse. Ok. ¿Y dónde se activa la profecía? ¿Cómo Dios empieza a hablarte de cosas que podían pasar en la congregación? Hablarle a personas que tal vez cosas que ellos no se lo han dicho a Sí, nadie, poderla vivir y exacto. escucharla de ti. A partir de este momento que tuve esta experiencia,
yo seguí buscando de Dios, orando, buscando de Dios. Y bueno, en un momento dado, pues ya Dios me estaba hablando, pero ¿qué pasa? Yo era una persona muy tímida y a veces me costaba creer lo que Dios me estaba diciendo. Y recuerdo que a veces Dios me decía la palabra y venía otra persona y me decía, Mary, di lo que Dios te está diciendo. Wow. O esa persona decía lo mismo que ya Dios me había hablado. Y recuerdo que, bueno, es otra cosa, que yo no quería hablar, pero el Espíritu Santo venía sobre mí de repente. Y yo terminaba hablando y profetizándole a la gente en contra de mi voluntad, porque así fue. Incluso cuando yo recibí el Espíritu, porque eso fue cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue obligado que Dios, yo sentí esa presencia que me obligaba porque yo no me atrevía. Yo decía, no, es que no puede ser, me acuerdo. Y en contra de mi voluntad, o sea, era una fuerza que me sujetó, me acuerdo en ese momento, que me hizo hablar en lenguas y todo. Y como le decía, ahí empecé también a profetizar. Porque, bueno, como había dicho antes, Dios me entregó dones. Me acuerdo que yo tuve un sueño donde Dios me entregó una caja de dones y yo lo vi. Y me decía, te entrego profecía, ciencia, sanidad y liberación. Dios mío. Y la liberación me decía que estaba con interpretación de lenguas, que era algo que no era muy visto, vamos a decir, o no ha sido muy visto. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Y me acuerdo que en ese momento había un mover profético también en la iglesia. Y una de mis hermanas contemporáneas en ese momento me dice, Mary, va a haber, o sea, vas a tener una experiencia donde va a haber un ángel que se va a entrar dentro de ti. Y bueno, en esa experiencia que tuve, que estaba predicando la palabra en ese momento, o sea, donde Dios, o sea, personas empezaban a hablar en lengua y yo empezaba a traducir lo que esa persona decía. Dios mío. Y Dios era algo que me acuerdo que fue tan fuerte que yo miraba a las personas y sentía que Dios me decía todo lo que esa persona estaba pensando. Santo. Incluso habían personas, porque siempre va a haber alguien que no va a creer, pero Dios va a hacer algo verídico. Y me acuerdo que en una ocasión estaba en una vigilia, en una madrugada, y estábamos orando. Y Dios me trae a la mente un hombre. Me acuerdo como hoy, que se llamaba Jesús Rosario, se llama, si está vivo. Y Dios me dice que en ese momento esa persona está siendo atacada por un espíritu de muerte, que va a morir. Me recuerdo que eran como las 3 de la mañana. Yo no lo conocía, ni aparentemente nadie ahí. Pero lo cierto es, nada, oramos y todo. Pues al otro día, una de las que estaban ahí le dice a un pariente, mira, Mary, Dios le reveló esta persona que se iba a morir en ese momento. Y cuando esa persona lo escucha, dice, pero esa es familia de nosotros. Dios mío. Y llama al familiar que No, y se te lo llama. dio con nombre y Sí, apellido. para que no hubiera duda. Wow. Y llama al familiar y le dice, mira, a ti te estaba pasando algo esta madrugada. Y él dice, sí, me estaba dando un infarto esta madrugada. Dios. Yo me iba a morir. Me estaba como, dice que sintió el ataque del infarto, pero luego eso lo soltó. Y esa persona hasta fue al lugar, no lo llegué a ver, pero sí me dijeron que fue a ver, o sea, a verme, porque él estaba tan sorprendido de lo que Dios había hecho. Y a partir de ahí muchos también empezaron a creer, porque dijeron, oye, yo no lo conocía, nunca lo había visto, y mira cómo Dios, o sea, permitió ese momento. Exactamente. Y muchas experiencias más que llegué a tener. O sea, que Dios empezó a desarrollar en mí la audición, la visión. Pero hay algo importante que tú mencionaste al inicio, y es que tú decidiste tener una búsqueda más profunda en Dios. Así es. Porque Dios te da la caja de dones, Sí. pero cuando tú estás metido buscando en la presencia de Dios. O sea, y le decimos a los que nos ven que mientras más tú buscas, más Dios te da. Así es. O sea, Dios te fue dando conforme a la profundidad que tú ibas entregándole en tu relación con Él. Así es. Wow. No es que yo llegué a desafiar a Dios. Me acuerdo un momento que yo estaba tan ya desesperada que yo le dije, Señor, yo quiero saber quién es más fuerte, o tú o el diablo. Wow. Porque si tú eres más fuerte, entonces el diablo no puede estar atormentándome a mí. Entonces tenemos que entender que los procesos, o sea, Dios va a permitir que tú pases por una situación, pero no es para quedarte ahí, porque el Dios que está contigo es más poderoso.
Lo importante no es quedarte en esa, vamos a decir, en esa experiencia negativa que está viviendo, sino sobrepasarlas. Exacto. Pero Dios, tenemos que descubrir cuál es el propósito en medio de todo. Y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte más, porque si tú eres más grande, ¿verdad? Entonces tú tienes que vencer. Esos demonios tienen que salir de mi casa, tienen que salir de mi vida. Yo tengo que ser libre. Entonces, de verdad, hoy queremos que así como yo soy libre, muchos puedan ser libres. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que estés viviendo, quizás estás siendo preso de un espíritu. O sea, Dios te ha llamado a ser libre. No importa qué tan fuerte sea. Y quiero que también algunas personas entiendan que quizás hay personas que no saben o no conocen acerca de los ángeles. Pero la Biblia habla, y es bíblico, que los ángeles sí existen y que están también al servicio de nosotros, y que lo ha destinado para ayudarnos en medio de la guerra espiritual. Así es. Así que si tú quieres que el Señor te entregue lo que ya Él predestinó de Exacto. la antigüedad, pero que te lo muestre, lo que tienes es que tener una relación estrecha con Dios. Empezar a buscar de Dios. Si tú que no conoces de Dios, déjame decirte que te lo estás perdiendo todo. Tu vida no va a tener sentido. Tu vida va a ser una monotonía, la depresión, los problemas te van a agobiar y te vas a ahogar en un vaso cuando tú tienes la solución en tu frente. Y es venir a los caminos de Dios. Y ahí tú verás que tu vida va a dar un cambio completo. Así como lo hizo con Mary en un proceso de liberación muy fuerte, así lo puede hacer contigo. Tú que no duermes, tú que tienes problemas para dormir, tú que tienes pesadillas, tú que ves cosas que se mueven, el único que tiene potestad ante el Rey de este mundo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo te puede libertar y darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Por eso quiero hacerle ese llamado a esas personas que tienen de algún modo un don, porque quiero que entiendan esto, que el diablo no da dones, que el único que puede darte dones es el Espíritu Santo, es Dios. Y desde que tú naces, desde antes de tu nacer, ya Dios tiene un propósito contigo. Y es lo que ha pasado conmigo según el desarrollo del tiempo, pero yo no conocía esto. Y por eso muchas personas, esos dones que ya Dios ha depositado, esas virtudes, como le llaman en el mundo, la inclinan hacia el mal. Muchas personas que hoy son brujos, que están en otras áreas, es porque tienen dones, pero que el enemigo lo está utilizando a su favor. Exactamente, exactamente. Tú sabes que el único que da Así es. sin pedir a cambio es Dios. Así es. Dios nos da incondicionalmente. Hay que hablar claro. Esto es una sesión que hablamos claro. Tú que habitas en la brujería y que estás haciendo tratos con el enemigo en la hechicería, tú sabes muy bien que la paga es muy cara. Que aunque él te dé posesiones, te pide un familiar, siempre hay sangre Algo a derramando cambio, claro está. en tu pacto con él. Mientras que Dios derramó su sangre por ti. Mira la diferencia. Tu sangre familiar y tu generación son pedidas por esa entidad en la cual tú estás teniendo pacto y teniendo relación. Pero con Dios, al contrario, Él dio su sangre por ti. Así que yo entiendo que no hay otro camino. Así es. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay duda, Mary. Yo sé que la historia de cada uno de nosotros en el ministerio no se relata en un solo capítulo. No, claro. Vienen también nuevos proyectos. Vienen proyectos muy buenos de psicología, de espiritualidad. Y tenemos unos proyectos con mi hermana Mary Lady Peña. Cariño Mary, por eso es que se me hace como Sí. difícil al inicio. Mary Lady Amén. Peña, porque es que Mary, yo la conozco por Mary. También tendremos por aquí a la psicóloga profesional Mariel Castillo, que estará con nosotros también dándonos conocimiento, que la gente dice que el psicólogo lo ponen a todo ateo. Sí. Hay también psicólogos de Dios que te van a explicar cómo ver el día a día Así es. de una forma natural, pero también espiritual. Así Cómo es. llevarlo a los caminos de Dios.
Así que nada, mi hermana Mary, gracias por la oportunidad. Amén. Yo entiendo que muchas personas van a salir edificadas con el contenido que traemos el día de hoy. Amén. Y de verdad va a ser mucha edificación. Sé que hay muchas personas que no duermen, Amén. que no están durmiendo en su Así casa, es. que están siendo atormentados por maldiciones generacionales Así del es. pasado. Y tú, en ti está romper eso, en ti está salir de eso. Y también darle la oportunidad de una paz verdadera a a los que te siguen, a tus hijos, a tus nietos. Porque así como las maldiciones pasan Así es. de 4 generaciones, las bendiciones también. Tú Claro estás que rompiendo sí. un ciclo y viene otra etapa de bendición. Y si toma tu familia, haz lo mejor, que es decidir por Cristo. Y vamos a aprovechar también un momento para decirte que te suscribas, le dé like, comenta. Amén, así es. También Compartan. únete. Si te gusta apoyar el contenido que estamos haciendo, únete a nuestro canal. Y así, con tu apoyo, podemos crecer y llevar un mejor contenido, siempre creciendo en la calidad para darte lo que tú necesitas para una relación estrecha con Dios. Amén. También aprovechar, mi hermana Mary, usted está aquí para también decirle a la gente que si tiene la necesidad de una casa, de un apartamento, de una villa, de cualquier local inmobiliario, tenemos Isacana Home Luxury. Amén. La Amén. llave de tu sueño con el CEO Juan Hurtado, que te puede aconsejar. Esa es una persona de Dios que te va a decir cuando algo te conviene y cuando no. No es alguien que te va a vender por venderte, sino que te va a decir lo que tú necesitas y te va a evaluar lo que tú quieres para que sí sea la llave de tu sueño. Amén. También tenemos de Eileen Fiestas, que también para cualquier actividad, 15 años, en decoraciones, la mejor. Así que te lo recomiendo. Y si tú le dices que viene del canal de Pedro el Heraldo, ella te hace tu descuento. Amén. También tenemos Betcom Multiservice, con el CEO Franklin Betance, todo artículo ferretero, están ahí, también fabricación de piscinas, carpas, óyeme, es completo el asunto con Franklin. Franklin tiene de todo en Betcom Multiservice. Y por último, ya nuestra hermana Elaine González te trae Bless Productos de Belleza, gotero, bueno, ustedes que saben, para Sí. mantener el pelo reluciente y para que usted salga como debe de ser a la calle, con un buen tratamiento en su pelo, tenemos Bless, también productos de belleza. Amén. Así que nada, gracias a ese público que está con nosotros, apoya el canal, únete que viene contenido exclusivo para los miembros y gracias por permitirnos estar este tiempo diciéndote las cosas que Dios quiere contigo. Y nada, bendiciones. Si mi hermana Mary tiene algo que decirle a la audiencia, Amén. este es el momento. Amén. Bueno, como les decía, a esas personas que están pasando por un proceso en este momento, que están siendo atacadas, debo decirte que Dios, o sea, Dios no se ha equivocado contigo, que Dios tiene un llamado contigo y que Dios es más poderoso que cualquier fuerza de las tinieblas. En esta ocasión yo oro para que tú seas libre. Si estás enfermo, enferma, en esta hora tú recibas sanidad. Yo declaro liberación en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en el nombre de Jesús. Declaro que todas esas personas que van a escuchar este mensaje van a tener una experiencia sobrenatural con Dios como yo la tuve. En el nombre de Jesús, sean bendecidos en esta noche. Su hermana Mary estuvo con ustedes. Así que nada, hasta la próxima. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén.